muy importante que vale mucho la pena que lo tengan pues completamente claro. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, pues es revisar, va a ser algunos ejercicios y revisar algunos conceptos relacionados con bueno, de lo que viene en el capítulo de las elasticidades, ¿no? Entonces, la clase pasada, la clase hace una semana, comenzamos con el tema y vimos que cuál es la definición de elasticidad, es esta variación porcentual de una variable respecto el cambio porcentual, a la variación porcentual de otra variable, ¿no? Entonces, queremos ver cómo responde la variable de arriba ante cambios en la variable de abajo. Ahora empezábamos con la elasticidad más sencilla, que es la elasticidad precio de la demanda. Supongo que recuerdan eso, ¿no? La elasticidad precio de la demanda la definimos como, les voy a mostrar la pantalla con eh, lo que estuvimos viendo el otro día, ¿no? Que es iPad por AirPlay. AirPlay creo que es esta cosa. No, ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí lo ven, ¿no? Gracias. Entonces, ¿cómo hago para que esto se colapse? Así. Entonces, ¿no se puede colapsar más? Creo que no. Bueno, entonces la clase anterior, lo que estábamos haciendo era ver esto que ustedes ven aquí en la pantalla. Arriba tenemos la variación porcentual, que lo voy a poner con verde, ¿no? La variación porcentual en X cuando hay una variación porcentual en Y, ¿no? Queremos ver cuál es la sensibilidad, la capacidad de respuesta de la variable de arriba cuando varía la variable de abajo. Vale. Entonces, ya viendo un primer tipo de elasticidad muy concreto, es la elasticidad precio de la demanda, que está aquí en un círculo con marcador amarillo. Y lo que hacemos en ese caso es poner en el numerador la variación porcentual de la cantidad demandada respecto a la variación porcentual en el precio. Por eso se llama elasticidad precio de la demanda. O sea, cómo es que ante cambios en el precio, cómo responde la cantidad demandada, ¿no? Bueno, entonces poníamos el ejemplo del jengibre, etcétera, y al final lo que hacíamos era darles el ejemplo de una curva más elástica, una menos elástica, etcétera, ¿no? Y entonces decíamos que los casos extremos eran este es un caso extremo, que es cuando la elasticidad es perfectamente inelástica. Es decir, que hay variaciones en el denominador, ¿no? Puede subir, bajar mucho el precio y siempre se consume la misma cantidad. O sea, la variable de la cantidad demandada no se ve afectada por los cambios en el precio. Entonces ahí estamos hablando y el ejemplo que dábamos, que es muy del libro de texto, es la insulina, ¿no? Pero podríamos pensar en varias otras, en varios otros ejemplos. Luego el otro caso extremo, que fue en esto en lo que nos quedamos, es el caso en el que tenemos una elasticidad, sí, cuando la curva de demanda es perfectamente elástica, ¿no? Ahí lo que observamos es que
ante un pequeñísimo cambio, una variación porcentual en el precio, la cantidad demandada responde enormemente. Y entonces poníamos el caso, inicialmente habíamos pensado de los tacos, pero era más complicado que quedara claro y por eso pusimos el ejemplo de las máquinas, dos máquinas igualitas, que expendedoras de refrescos, de Coca-Colas, por ejemplo, y ambas son exactamente iguales, están limpias, una al lado de la otra, o sea, no tengo que caminar más para llegar a una o a la otra. Eh, Todas dan cambio, tienen la misma iluminación, o sea, todo es idénticas, idénticas. Y entonces decíamos que si en un inicio cada una de esas máquinas vendía la lata de refrescos en 10 pesos, pues se iban a distribuir y cada una de esas máquinas vendía al día, o sea, bueno, en ese mercado, ¿no? De esas dos máquinas, vendían un total de 100 latas, pues seguramente se iban por mera probabilidad, se iban a repartir las ventas en 50 y 50, o sea, la gente se iba a llegar y comprar en cualquiera de las dos porque están ubicadas exactamente igual y mismas condiciones. Ahora, ¿qué pasaba? Aquí era el ejemplo de una curva de demanda perfectamente elástica ante cambios en el precio. ¿Qué pasaba cuando le aumentábamos 10 centavos al precio en la máquina 2? Que es lo que ustedes ven aquí. Pues que inmediatamente que se le aumente el precio a la máquina 2, a lo que nos vamos a enfrentar va a ser a una situación en la que la gente llegue, vea una máquina 10 pesos, la otra 10 y diga, ¿y por qué 10? Pues si son lo mismo. Pues si son lo mismo, voy a comprar en la máquina 1. Y toda la gente va a pensar igual. No, no habría por qué pensar de otra forma. Y entonces se irían por la máquina 1 y lo que ocurriría es que la máquina 2 va a vender cero y la máquina 1 va a vender todo, ¿no? Entonces respondió muchísimo ante la variación en el precio aquí, respondió muchísimo la cantidad demandada, ¿no? Entonces por eso decimos perfectamente elástica. Bueno, entonces eso era lo que les quería mostrar. Ahora, lo siguiente que quería hacer, eh, ¿hay dudas respecto a eso que acabo de mencionar? No, ok. Em, Yo tengo una duda, maestra, perdón. sí, ¿Nos adelante. podría dar otro ejemplo que no fuera como el mismo bien, o sea, que fueran diferentes? Pues es que si son diferentes, entonces ya no estamos hablando, o sea, no, Pero por ejemplo el de los tacos, o sea, que no es, o sea, que no es lo mismo, vaya. pues es que no es un buen ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, la razón, o sea, cuando ustedes van al metro, o donde sea que haya muchas taquerías, y por ejemplo que hay dos o tres taquerías, dos puestos de tacos A y B, pues saben que no son exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, el de la taquería, el de la taquería A, el taquero es simpático, o sea, a ambos venden tacos, ¿no? Pero este es simpático, este es amargado, nos saluda, ¿no? Este regala los frijoles, su salsa está más rica, este no regala nada, ¿no? Al final, quizás los tacos son exactamente iguales, pero hay muchos otros factores. A lo mejor el puesto de este está más limpio, uno será más, el de los tacos A es más simpático, pero lo de los tacos B. Entonces no podemos, limpio. Este, no podemos realmente saber cuál va a ser el efecto porque no estamos hablando del mismo bien, ¿no? No estamos hablando del mismo bien, son bienes muy distintos. O sea, todo eso influye.
Si no, no nos explicaríamos por qué hay restaurantes caros y por qué hay restaurantes baratos, porque incluso hay restaurantes baratos que su comida es muy buena, pero pues toda la experiencia del restaurante y todo lo que hay alrededor de ese restaurante también vale y va incluido en el precio, ¿no? Entonces, pues no es el mismo bien, o sea, no es lo mismo sentarse a echarse unos tacos afuera del metro que sentarse a echárselos en una taquería, yo qué voy a saber, en estas, el Califa, ¿no? No sé si las conocen, pues tienden a ser bastante más caras que unos tacos del metro. Entonces, pues no estamos hablando del mismo bien. Yo creo que lo que necesitamos es este, o sea, ejemplos así tan burdos como este de la máquina, porque finalmente es una situación extrema que quizás es difícil que se encuentre en la realidad. ¿Por qué? Porque en la realidad la mayoría de los vendedores tratan de diferenciar su producto. Cuando hablemos, ustedes se topen en otras asignaturas con estructuras de mercado, estructuras de mercado, van a ver que una estructura de mercado es el mercado competitivo, el mercado de competencia perfecta, ¿no? Pero hay otro tipo de mercados y hay uno que se llama competencia oligopol, ¿cómo? Competencia monopolística. Monopolística. Competencia monopolística. Perdón por la letra horrible, pero es que si recargo la mano en la pantalla se empiezan a hacer, a ver, déjenme la recargo, monopolística. Se empieza a distorsionar, pero parece que no. En una estructura de mercado de competencia monopolística, estamos ante... ¿alguien ha escuchado este término de competencia monopolística? ¿Nadie? No, profe. Ok. Bueno, el chiste es que cuando estamos, o sea, y hay otras estructuras de mercado que sería pues el monopolio, el oligopolio, que son las más comunes, estas cuatro, ¿no, Fernando? Son las más comunes, ¿no? Sí, profesora. También podríamos hablar de otra que se llama monopsonio, pero ya esa es menos común, por eso la voy a poner entre paréntesis. Monopsonio. Pero bueno, esto sale a colación porque en un mercado de competencia perfecta sería el de las máquinas, ¿no? Exactamente el mismo bien. No estamos ante un sinnúmero de vendedores, pero podríamos poner un sinnúmero de máquinas y tendríamos el mismo efecto, ¿no? Pero sí ante un sinnúmero de compradores, o sea, todo el que pasa por ahí y puede comprar, etcétera. Pero ¿qué pasa? Pero no son esas las únicas estructuras de mercado. Voy a empezar, esto es muy rápido porque no es el asunto de la clase, pero voy a empezar por el tema del monopolio. El monopolio es aquella estructura, o sea, ¿es un mercado? Sí, claro. Hay vendedor, hay comprador, hay un producto y hay un precio, ¿no? Y algo se intercambia. Bueno, cuando hablamos de un monopolio, una de las características básicas del monopolio es que existe un solo vendedor. Esa es la característica esencial, que existe un solo vendedor, es el único que produce, vende el bien, por lo tanto tiene poder de mercado, poder para fijar el precio. O sea, el precio no lo establece las libres fuerzas de oferta y demanda que ustedes ya vieron en clases pasadas, cómo operan esas libres fuerzas del mercado, sino que a la hora de que es el único que lo produce y existe un mercado, o sea, hay gente que quiere comprar eso, entonces el monopolista, el productor, tiene capacidad para fijar el precio, para decidir cuánto va a ser el precio, ¿no? Y lo obvio es que el precio va a estar por arriba del precio si fuera un mercado de competencia perfecta. Bueno,
Después, eso lo vamos, o sea, lo verán más adelante, pero bueno, esto que les estoy platicando es bastante intuitivo y después hay que verlo gráficamente y con los modelos y demás. Ahora, el oligopolio rápidamente es aquella situación en donde existen pocas empresas que producen y muchos compradores, ¿no? Y entonces no es uno el único que tiene este, el único que tiene poder de mercado, sino son dos, tres, cuatro empresas las que están funcionando como oligopolio, ¿no? Y por lo general podemos pensar que a veces se alían, otras veces no, etcétera, pero tienen poder de mercado, pero son más de una. Ahora, ya el caso, algo de lo que observamos quizás en la realidad observamos mucho competencia monopolística y oligopolio, sospecho. No sé tú de tus otras clases, Fernando, y de la realidad. Y ustedes mismos, jóvenes, ¿qué observan en la realidad? Esta competencia monopolística que no la he definido es que cada productor busca diferenciar su producto de modo que elimina la competencia. O sea, busca que su producto sea único y entonces se comporte eh, como un, pues sí, o sea, a ver, ¿por qué uno prefiere la Coca-Cola y no la Red Cola o la Big Cola o demás? Pues porque son productos al final distintos, o sea, no es lo mismo. Y la gente así lo aprecia. ¿Y por qué lo aprecia así? Pues a lo mejor en algunas ocasiones es exactamente el mismo ingrediente, pero en gran medida es porque las empresas hacen todo, la publicidad, lugares en donde venden, hacen todo por diferenciar su producto. Entonces, una característica esencial de la competencia monopolística es la diferenciación de producto. ¿Por qué yo prefiero las papas Barcel frente a las Sabritas, frente a los Totis, frente a los Casares, las papas en la calle? ¿Por qué? Pues porque son productos diferentes. Los productores se han encargado de que cada uno de esos productos sean diferentes. Si ustedes se fijan, los rancheritos nadie más los produce, solo una empresa los produce, ¿no? Con ese nombre, rancheritos. No sé si hay algo equivalente a los rancheritos con otro nombre, no lo sé. Los casares no son, no saben a lo mismo que los rancheritos. A lo mejor lo más similar, o sea, por eso me estoy refiriendo a la diferenciación de productos, que una empresa busca que su producto sea único en el mercado y ganar mercado, clientes, compradores, porque saben que no hay nadie más, ¿no? Dice Grecia, ¿el precio también asegura monopolios? No entiendo la pregunta, Grecia. Adelante, a ver si quieres. Que si puedes hacer un monopolio solo modificando el precio. ¿Cómo? O sea, Por ejemplo, si saco a la venta unas papas, siguiendo su mismo ejemplo, y le pongo el precio más barato del mercado, ¿aseguro el monopolio? O sea, yo me quedo con el monopolio de las papas. pues si eliminas a la competencia, si tú logras eliminar a la competencia y eres la única proveedora del bien, pues sí te conviertes en un monopolio, ¿no? Y si tienes quien te compre. Y o sea, si tienes quien te compre y logras quitarle sus clientes a los demás y las otras empresas quiebran y no pueden competir contra ti, pues sí, se convierte eso en un monopolio, ¿no? Sí, ¿no, Fernando? Sí, pero digamos que tendría como muchos competidores detrás que dirían, este es un buen mercado, entonces que quieran competir con Grecia. Entonces, como que sí, en un momento sería monopolio, pero tendría como que
pues muchas presiones de otros posibles productores de entrar a este mercado, ¿no? Pero a ver, el otro elemento importante, Grecia, es que dices tú, si yo bajo mucho el precio, bajas mucho el precio y vas a tener ganancia. No sé, por ejemplo, el gas Bienestar, profesora, que pinta a ser como más barato que cualquier otro, podría generar un monopolio, ¿no? Claro, pero está subsidiado. Está subsidiado, o sea, lo estamos pagando con nuestros impuestos. No es su precio real. No es su precio real, o sea, es barato porque está subsidiado. No sé si su precio real es 100 litro, estoy inventando, 100 el litro, y ese es el precio en el mercado, cuando ya las empresas tienen algo de ganancia, aunque sea mínima. Si ustedes ven en las noticias, los vendedores de gas, pues por eso el lunes hicieron su paro aquí en diferentes partes de la ciudad, ¿no? Sí, no sé si se enteraron, pero fue un desastre. La carretera creo que de Pachuca estuvo parada, Periférico e Insurgentes estuvieron parados, o sea, diferentes partes de la ciudad fue un desastre. Y era porque les están poniendo el gobierno les está poniendo un tope. Estos son temas o sea, de otras clases en nuestro curso, pero no, pero ya no lo estamos haciendo más complejo, pero a la hora de que estamos ante el gas del bienestar, pues eso es inmediatamente, o sea, sabemos que es un producto subsidiado. ¿Y con qué se subsidian los productos? Pues con los impuestos de la gente. Al final sí lo estamos pagando, pero no todos por igual. Quienes están recibiendo gas subsidiado están siendo apoyados por los que pagamos impuestos. Ustedes que no trabajan, gran mayoría de ustedes que no trabajan, pues no pagan impuestos, entonces definitivamente se benefician del gas subsidiado. Pero bueno, entonces, bueno, decíamos que el concepto de competencia monopolística es ilustrativo de la situación de las taquerías. ¿Por qué? Porque cada uno de esos productos son productos diferenciados, o sea, no es lo mismo ir a la taquería A que ir a la taquería B o ir al Califa o ir a Tacoín, no sé si ya existe, todavía existe, o al Farolito o a cualquiera de esos, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, son productos diferenciados. ¿Sí? ¿Hay alguna duda respecto a eso? ¿No? Bueno, entonces lo que quiero hacer es un ejercicio de calcular la elasticidad de la demanda y después irnos a otros conceptos de demanda importantes, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio que ya hemos hecho en muchas otras clases, que es pintar, o sea, pintar varios escenarios, ¿no? Entonces, si quieren, ustedes vayan anotando en donde anoten. Perdón. Vamos a poner el escenario A, B, C, D, E y F, ¿no? Son diferentes situaciones, ¿no? Aquí vamos a ver qué pasa con el precio, aquí vamos a ver qué pasa con la cantidad demandada, porque estamos ante, queremos calcular qué pasa con la elasticidad precio de la demanda, ¿no? En este escenario. Y le vamos a poner que estamos hablando de mamuts, estos sandwichitos de malvavisco con chocolate, ¿no? Por ejemplo, podemos inventar cualquier cosa, pero se me ocurre mamuts porque ayer compré mamuts. Bueno, entonces, ¿cuál es qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver que en el escenario A, el precio de los mamuts es de 9, en el escenario B es de 8, en el escenario C es de 5.50, en el escenario D es de 4.50, en el escenario E 2 y F 1. Ahora, la cantidad demandada, estos son datos que me dan, o sea, no son datos que son los datos del mercado, ¿no? Yo sé que cuando el precio está 9, la cantidad que se va a vender va a ser 2. Cuando el precio está 2,
la cantidad que se van a vender es 16, etcétera. O sea, son datos. Entonces, cuando el precio es de 8, se venden 4, luego 9, luego 11, luego 16 y luego 18. Y entonces vamos a querer calcular la elasticidad, dijimos, precio de la demanda, ¿no? ¿Qué harían? O sea, vamos a suponer que nuestro precio cae del punto A al punto B. Del punto A al punto B. Eso es lo que vamos a suponer, ¿no? O sea, esta caída del punto A al punto B. Entonces, tenemos un cambio negativo de -1 en el precio. Y tenemos un cambio positivo de +2. Si lo ven, ¿no? Si lo ven en la tabla, este precio cayó cuando pasamos de A a B, de 9 a 8 es -1. Y cuando observamos que pasa de A a B, en la cantidad demandada es +2, ¿no? Entonces tenemos un cambio positivo de +2 en la cantidad demandada de mamuts. Ahora, para calcular la elasticidad de la demanda, utilizamos lo que ya ustedes leyeron en el libro de texto, el punto medio. Ahora explico un poco más qué es eso, pero vamos a ver qué es eso y cómo se calcula, ¿no? Entonces tenemos la elasticidad, precio de la demanda es igual a, vamos a ponerlo desde al cambio porcentual, la variación porcentual en la cantidad, cuando hay cambios porcentuales en el precio. ¿Cómo es? Aquí es, ojo, aquí es donde necesito que pongan mucha atención. Necesitamos utilizar el punto medio. Entonces, lo que tenemos que hacer es, arriba queremos ver la variación porcentual, ¿no? La variación porcentual. Ahora, ¿cómo fue la variación de la cantidad demandada? Pues de 2, ¿no? De +2. Ahora, ¿cuál es el punto medio? Es muy importante en los denominadores utilizar el punto medio, o sea, el promedio. ¿Cuál es el punto medio entre 2 y 4? Ustedes díganme. 3. 3, ¿no? Entonces, aquí abajo vamos a poner 3 y esto lo multiplicamos por 100. Ahora, ¿qué pasa abajo? El cambio fue de -1. Ahora necesitamos utilizar el punto medio entre 9 y 8. ¿Cuánto es el punto medio entre 9 y 8? 8.5. 50. 8.5. 8.5, ¿no? Ahora, ¿tienen ahí una calculadora? Saquen una calculadora. Para que hagan el cálculo, ¿cuánto es 2 entre 3? ¿Qué les sale en la calculadora cuando ponen 2 entre 3? 0.66. ¿No? Entonces, 0.66. Y -1 entre 8.5. 0.116. 0.11, pongamos, ¿no? Antes de hacer esta siguiente división, ¿qué observan ustedes? Así, acuérdense que la elasticidad precio de la demanda, lo que queremos hacer es ver cuánto varió la cantidad demandada, o sea, el numerador,
respecto a cambios en el denominador. Entonces, ¿cuál varió más? ¿El precio o la cantidad? La cantidad. Pues La mucho cantidad. más, ¿no? Seis veces más. 6 veces más. O sea, le cambiamos poquito el precio. ¿Y cómo respondió la cantidad? Pues bastante, en una proporción mucho mayor, ¿no? Entonces, desde aquí ustedes pueden saber si esto es elástico o inelástico. Sí, ¿Y cuál es la respuesta? que sí es elástica. Es elástico, ¿no? Fue elástico. Bueno, entonces ya si hacemos la división de 0.66 entre menos 0.11, nos va a dar menos 5.67. Entonces esto lo podemos poner acá, ¿no? Arriba. Menos 5.67. Por lo general, hablamos de el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda. De otras sí nos interesa, de otro tipo de elasticidades sí nos interesa el, ¿cómo se llama? El signo. El signo, perdón, sí, el signo, pero en este caso nos quedamos con 5.67, ¿no? Ahora, ustedes hagan el cálculo, alguien que me quiera dictar, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Antes de pasar a lo siguiente, ¿qué pasa si no utilizáramos el promedio del cambio en los denominadores? ¿Qué dice la lectura? Porque la lectura sí habla de esto. Que no sería tan exacto la elasticidad. Más que no fuera exacto, nos saldría un resultado distinto. Ay, de pasar de A a B, o sea, hacer de este paso, este que está aquí, o este paso. Nos saldrían cosas distintas y no tendría por qué haber cosas distintas. Queremos ver cuál es la variación ante cambios en el precio, ya sea para arriba o para abajo, pero no tendría por qué ser distinta la elasticidad. Entonces, por eso es que hay que tomar el punto medio. Si quieren, lo hacemos rápido. Fíjense, si pasamos de A a B sin utilizar el punto medio, entonces la elasticidad precio de la demanda nos va a ser 2 arriba entre 2 y menos 1 entre 9, ¿no? Y eso nos da 1 y acá nos da menos 0.11 y eso nos da menos 9.09. Ahora, ¿qué pasa si pasamos de B a A? La elasticidad precio de la demanda es igual a menos 2 arriba entre 4 y abajo es más 1 entre 8, ¿no? Menos 0.5 entre 0,125 igual a, esto nos da menos 0.4. Nos dan elasticidades distintas. Y pues no tendría por qué ser una elasticidad distinta. Entonces, esto está mal. Esto no se calcula así. Siempre para hacer la elasticidad precio, para calcular la elasticidad, las elasticidades, hay que tomar el promedio del cambio en los denominadores, ¿no? Ahora, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué pasa cuando pasamos de C a D? De C a D. A ver, ¿quién me dicta qué pasa de C a D? Cambio ¿Alguien? negativo A ver, de entonces, menos 1 en P. menos
1, ajá, y lo divido entre ¿qué? Ah, no, me dijiste en P, me dijiste en el precio. Entonces, precio es Ah, abajo. sí, el precio. Entonces, sí, pero precio es abajo. Ay, ojo, ¿eh? No van a cometer ese error. A ver, entonces, arriba, ¿qué pongo? ¿Un cambio positivo? O sea, bajó el precio en 1. ¿Sí lo están haciendo en su cuaderno o no? De C a D, estamos pasando de 5.50 a 4.50 en el precio. Entonces, es de -1. ¿Cuál es el punto medio entre 5.50 y 4.50? Pues 5, ¿no? Entonces dividimos aquí 1, -1 entre 5. Y arriba, o sea, el numerador, tenemos que pasamos de 9 a 11, o sea, un cambio positivo de 2 entre el promedio del denominador, que sería 10, ¿no? El punto medio entre 9 y 11 es 10. Entonces vamos a tener más 2 y abajo, más 2 y abajo 10. ¿No? El por cien, pues se anula con este, ¿no? Y lo que tenemos es 2 entre 10 es 0.2 y 1 entre 5 también es menos 0.2, ¿no? Y eso es, pues 1, ¿no? ¿Qué observan aquí antes de pasar al 1? Pues prácticamente el costo que se redujo se aumentó en el mismo porcentaje en la demanda. Ajá, o sea, la cantidad demandada respondió en la misma proporción que en la proporción en la que se modificó el precio. Entonces estamos hablando de una elasticidad unitaria. Cuando tenemos una elasticidad unitaria es que se mueven en la misma proporción el cambio por la variación porcentual en el precio y en esa misma proporción responde la cantidad demandada. Ok. Ahora, entonces tenemos -1, aquí de C a D es -1, y si estamos hablando de el valor absoluto, pues es 1, ¿no? Y ahora vamos a hacer el último escenario, de E a F. Ahora, ojo, no vayan a cometer el error de hace rato. Si vamos a comenzar por el precio o por la cantidad, hay que saber dónde ponerlo, porque este es error típico en los exámenes y en los ejercicios que ustedes entregan. Entonces, si pasamos de E a F, estamos ante un cambio de -1 en el precio y de +2 en la cantidad demandada. Ahora, si eso lo vamos dijimos de E a F, ¿no? Profesora, tengo una duda. Sí. Bueno, dos. En la primera, la parte de las distancias entre un precio y otro, sí se toma en cuenta entonces el signo, si es un signo negativo, o sea, la distancia negativa entre un precio y otro, Pues, es sí, importante marcarlo. sí es importante marcarlo. A ver, si nosotros sabemos, o sea, ante lo que nosotros estamos ahorita es ante una curva de demanda normal, que cuando hasta ante la ley de la demanda clásica, ¿no? Que si sube el precio, baja la cantidad demandada y viceversa. Si baja el precio, aumenta la cantidad demandada, ¿no? Entonces, sí es importante, aunque al final, para este caso de la elasticidad precio de la demanda, nos vamos a quedar con la idea del valor absoluto. Más adelante, cuando veamos otros conceptos, no. Vamos
sí nos interesa el signo, pero esperen, o sea, vamos paso a paso, ¿no? Entonces, por el momento sí hay que tomar en consideración el signo y al final ya le quitamos el signo porque lo que queremos es, o sea, depende de lo que nos pidan. Si nos piden el valor absoluto de la elasticidad de la demanda, pues entonces le quitamos el signo. Bueno, lo pasamos a positivo, ¿no? Pero si nos piden la elasticidad de la demanda con el signo, pues ya sabemos cómo es, ¿no? O sea, pues con el signo. Y sí es importante saber en qué dirección. Ahora. Ok, y bueno, tenía otra duda. En el caso de de las mediciones, ¿qué unidad se utiliza para bueno, estos cálculos? Porque al inicio vi que en todas las fórmulas se utilizaba el porcentaje. Entonces no sé si porcentaje entre porcentaje de como resultado porcentaje. No, porcentaje entre porcentaje se elimina la unidad y de hecho es una buena pregunta y sobre todo eso viene explicado en el libro en las primeras páginas. La elasticidad es un concepto, un cálculo que no lleva unidades. Siempre se calcula así, o sea, siempre que hablamos de la elasticidad decimos la elasticidad es 5, la elasticidad es 1, la elasticidad es 100, la elasticidad es -3, así, pero no lleva unidades. No lleva unidades, lo único que estamos midiendo es qué tanta capacidad de respuesta tiene la variable de arriba frente a el cambio en la variable de abajo. Y lo que sí vamos a eso iba pronto, a que es necesario saber cuándo estamos ante una elasticidad unitaria, ya dijimos que es cuando es 1, ¿no? Cuando varían en la misma proporción. Ahora, cuando algo es elástico, pues ya dijimos que es cuando responde en mayor medida, o sea, lo voy a poner con figuritas, hay un cambio de esta magnitud abajo y la respuesta arriba es muy grande. Bueno, pues eso es elástico. ¿Cómo va a ser ese cociente? Pues va a ser mayor a 1. Sobre todo si estamos tomando el valor absoluto, ¿no? Entonces, cuando, déjenme limpio esto, porque me quedó muy feo. Cuando el valor absoluto de la elasticidad es mayor a 1, estamos ante algo que es elástico. Cuando se mueven en la misma proporción, que es el ejemplo de aquí arriba en verde, estamos hablando de una elasticidad unitaria, ¿no? Entonces, cuando el valor absoluto de la elasticidad es igual a 1, estamos en una elasticidad unitaria. Y cuando el valor absoluto de la elasticidad es menor a 1, estamos ante algo que es inelástico. ¿Sí? ¿Eso ayuda? ¿Julio o Eliezer? Creo que me has dicho que Eliezer, ¿verdad? Sí, Eliezer prefiero, pero como guste. Sí, está bien. Sí queda, o sea, la respuesta ante las unidades es muy simple, no llevan unidades. Porque además podemos hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, el concepto de elasticidad no lleva unidades. Y respecto a cuándo es elástico, inelástico y cuándo es elasticidad unitaria, pues hay que seguir esta tablita por ahora. Después se va a volver un poco más complejo, pero bueno, por ahora es así. Uriel. Yo tengo una duda. ¿Ya no es necesario multiplicarlo por 100? Pues no, a ver, lo pongo ahí yo por convencionalismo, pero en realidad si tú tienes, como es el caso de aquí arriba, 100 entre 100, pues ya sabemos que eso es 1. Entonces, no es necesario, o sea, si es nada más, pues como por hacerlo de forma limpia y bien, pero en realidad no hace diferencia, ¿no?
Bueno, Perfecto, entonces, gracias. sí, ¿qué pasa cuando pasamos de E a F? Entonces teníamos, en el precio hay una disminución de 1, ¿sí? ¿Y cuánto es el punto medio de E a F? Es 1.5. 1.5. Gracias. Y arriba tenemos un aumento en 2 en la cantidad demandada. ¿Y cuánto es el punto medio? 17. 17, exacto. Y entonces aquí, ¿qué pasa cuánto es 2 entre 17? Punto 11. Punto 117. Punto 117. ¿Y cuánto es menos 1 entre 1.5? Punto 66. Un negativo, ¿no? Em, ¿Qué observan ustedes en esto último que acabo de poner? Que hay un cambio bastante considerable de punto 66 abajo y la capacidad de respuesta que tiene la cantidad demandada es de punto 11. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Pues inelástico, ¿no? O sea, vamos a estar ante menos 0.18 y habíamos dicho que si es menor a 1 es inelástico, ¿no? Y entonces lo podemos poner acá. ¿Cuánto dijimos que era? Menos 0.18, ¿no? Y la elasticidad unitaria es, digo, el valor absoluto es 10.18, ¿no? Y aquí lo podemos ver, que esto es inelástico. O sea, cambió en 66.66. ¿Y cómo respondió la de arriba? Pues en una proporción muchísimo menor, ¿no? Solo punto 11. O sea, punto 11 es muchísimo más chiquito que punto 66. Ok. Bueno, entonces, una cosa que tenemos que tomar en consideración es que a lo largo de una misma curva de demanda o una curva de lo que sea en donde vayamos a calcular la elasticidad, la elasticidad no tiene por qué ser la misma y eso es lo que estamos observando aquí. Esto es una curva de demanda, esto que tenemos aquí, estos escenarios, ¿no? Bueno, en realidad estos tres, ¿no? Son una curva de demanda, son escenarios, precios y cantidades, lo podemos graficar, eso es una curva de demanda, ahí expresado en una tabla de demanda, pero lo podemos graficar. ¿Y qué es lo que observamos? Que en distintos puntos de la curva va a haber elasticidades distintas. Y eso es normal, ¿no? Eso es normal. Entonces, ¿por qué ahora paso a los siguientes temas que son cuáles son los factores que influyen? Lo voy a poner aquí. Factores que influyen en la elasticidad de la demanda. Y podemos hablar por lo menos de 3, ¿no? Que la elasticidad de la demanda de un bien depende de la cercanía de sustitutos. Esa es una. Ahorita lo explicamos, ¿no? Ahora, un segundo factor que está detrás, que explica, que depende, del cual depende la elasticidad, es la proporción del ingreso
gastado en el bien. En el bien del que estamos hablando. Ahora ponemos ejemplos para que esto sea más fácil de comprender. Y un tercer factor es el tiempo transcurrido desde el cambio en el precio. Cuando estamos hablando de esta cercanía de los sustitutos, que dice ahí es un factor que influye en la elasticidad de la demanda, dice, entre más, o sea, es bastante sencillo, entre más sustitutos existan, más elástica va a ser la demanda del sustituto, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, digamos, el petróleo no tiene sustitutos cercanos. Ustedes me podrán decir, bueno, pero hay ahora carros eléctricos. Pues sí, pero hasta hace pocos años, no había carros eléctricos, hasta hace pocos años. Y ahora que hay carros eléctricos, pues son pocos los carros eléctricos. Entonces, realmente no es, y además el petróleo se usa para muchas más cosas que solo para mover coches. Pero bueno, por lo general a cualquiera que le pregunten cuál es un sustituto cercano del petróleo, cercano, ¿no? Cercano, ahí es el asunto, cercano, no tiene sustitutos cercanos. Por lo tanto, su demanda es inelástica. Y nosotros lo vimos, se habrán enterado hace pocos meses que se atoró un barco, creo que en el canal de Suez. ¿Supieron en las noticias? ¿Qué pasó? Fernando sí sabe, pero ¿y los estudiantes? Sí, sí, sí. Sí, ¿quién dijo? maestra, Sí. A ver, adelante. Yo. Eliezer. No, se atoró un barquito muy grande en el canal de Suez y ahí provocó un montón de temas en el rollo del transporte, porque vaya, es un canal muy frecuentado no solamente por turismo, sino pues por transporte marítimo y hubo ahí, no sé, como temas de todo tipo, ¿no? Políticos, temas económicos, de quién era la culpa, quién iba a reparar los daños, todas las mercancías que se retardaron y los insumos que eso provocó, pues, como faltante, pero vaya, o sea, resumidamente eso es lo que yo Sí. tengo de conocimiento. ¿Y supiste, Eliezer, qué pasó con el precio del petróleo en ese tiempo? No, de petróleo específicamente no. ¿Qué se les ocurre? Subió. ¿Subió? ¿Quién dijo subió? Yo. Fernando. ¿Por qué subió? Porque, según yo, porque todos los barcos que vienen de China, del petróleo, se pasan de China y pasan por el canal hasta Inglaterra, que Inglaterra depende mucho del petróleo. O sea, bueno, que vienen desde allá, entonces según yo por eso subió, por las embarcaciones. Como no Pues, pasa, porque había escasez. Porque no estaban circulando los barcos. O sea, estaban atorados. Imagínense que se hunde un barco ahí en el canal es una cosa súper estrecha. Apenas, o sea, es una obra monumental. Los canales, también el de Panamá y el canal de Suez es históricamente importante, también el de Panamá. Y es una cosa muy estrecha porque es muy caro hacer un canal. Y entonces, pues los hacen de tal forma que los barcos grandes quepan, pero con calzador. Y entonces, pues si se les atora ahí un barco, imagínense el desastre que significa, nada más con que se asomen a un mapa. Vamos a asomarnos a un mapa. Fíjense, les voy a poner aquí rapidísimo un mapa. Profesora, nada más como apunte lo que comentaba el compañero. Bueno, el petróleo más bien viene de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos y no No de de China. China. China casi no produce petróleo. Sí,
Eso es muy importante, jóvenes. China no produce petróleo exactamente. China exporta muchos minerales, por ejemplo, y muchas materias, productos producidos. Pues por eso es la maquiladora del mundo, ¿no? ¿Dónde está el canal de Suez? Aquí, ¿no? ¿Por ahí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Que si no fuera por este canal, ¿sí está aquí o está acá, Fernando? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del lado izquierdo, ahí ¿Aquí? donde está el cursor, ese es el canal Ajá, de Suez. ajá. O sea, rebanar el continente, ¿no? Aquí Suez, miren. De este lado y así pasan y hasta acá, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no existiera el canal? ¿Qué tendrían que hacer los barcos que vienen de China con un montón, no solo de China, de pues, todo Asia? ¿Qué tendrían que hacer los barcos para llegar a donde está el gran mercado europeo? Rodear, ¿no? ¿Rodear qué? Rodear toda África. Rodear toda África, lo cual es bastante peligroso. Además de que es un viaje muchísimo más largo, es bastante más peligroso, porque los vientos en los extremos y sobre todo acá abajo son tremendos. Y entonces es un viaje peligroso, etcétera. Bueno, pues el chiste es que se atoraron aquí los barcos y bueno, un efecto, pues podemos hablar de miles de efectos, pero un efecto, pues fue em, lo que pasó con el precio del petróleo, que se elevó, ¿no? Entonces, ¿y por qué se eleva el precio del petróleo? Pues ya explicamos, pues porque están atorados los barcos, no están circulando y porque el petróleo representa un insumo importantísimo para muchísimas industrias, para muchísimos procesos productivos y como no hay sustitutos cercanos, pues se elevó considerablemente el precio del petróleo, ¿no? ¿Qué otra cosa qué otra cosa no tiene sustitutos cercanos? Por ejemplo, el concepto de, eh, el concepto de alimentos. O sea, los alimentos, así en conjunto, es un grupo de cosas que sirven pues para alimentarnos a nosotros, a los animales, ¿no? Principalmente se me ocurre. ¿Y qué pasa? Pues que si no hay alimentos, pero hay mucho plástico, hay mucho vidrio, hay mucho metal, hay muchas computadoras, pues los, o sea, los alimentos no tienen sustitutos cercanos y por lo tanto son inelásticos. Ahora, aquí siempre importa el grado en el que un bien puede ser sustituido, que depende estrechamente de cuán amplia o estrecha sea la definición. O sea, si yo hablo de alimentos, pues no hay sustitutos para los alimentos. Si yo hablo sustitutos del maíz, pues seguramente el trigo, o sustitutos del pollo, pues seguramente la carne o el pescado. Si yo hablo de... ¿Sí? Entonces, es muy importante qué tan amplio o estrecho esté definido el bien de lo que estamos hablando. Fernando. ¿Alzaste la mano, Fernando? No la dejé arriba, perdón. Ah, ok. Es que me apareció así en la pantalla. Bueno, entonces, una computadora personal no tiene sustitutos cercanos. Ustedes dirán, sí, las tabletas, los iPads, en realidad no funcionan igual. No son, ya cuando uno los tiene, yo no lo quería creer, pero cuando, por ejemplo, yo no podría estar haciendo esto de escribirles en la pantalla si no tuviera un iPad, porque en la computadora no lo puedo hacer. Tan sencillo como eso no lo puedo hacer en mi computadora. Entonces son cosas distintas, tienen funcionalidades distintas, etcétera. Entonces una computadora pues no tiene sustitutos cercanos. Una computadora personal
podemos escoger marcas, por ejemplo, ¿no? HP, Dell, Toshiba, pues sí son sustitutos entre ellas. Entonces es como si estamos hablando de pollo o pescado o así, ¿no? O sea, juegan más o menos la misma función, pero no son exactamente lo mismo. Pero bueno, si está muy cara la HP, pues a lo mejor me voy por la Toshiba, ¿no? Entonces sí son, el hecho de que tengan sustitutos cercanos las hace elásticas. El concepto de computadora personal genérica es inelástico. Ese concepto, o sea, si yo agrupo a todas las computadoras del mundo y elevo el precio de esas computadoras, pues voy a ver que son inelásticas, ¿no? Pero cada una de ellas va a tener elasticidades muy distintas. Unas van a ser más elásticas que otras, ¿no? Ahora, existen ciertos artículos de primera necesidad y existen artículos de lujo. ¿Cómo creen que es la elasticidad de los artículos de primera necesidad? ¿Cómo es la demanda de los artículos de primera necesidad? Inelástica. Pues es inelástica. Claro, yo lo necesito, ¿no? O sea, yo necesito, ¿cómo que se les ocurre que es artículos de primera necesidad? Pues las tortillas, el maíz, El agua. el agua, la leche, los huevos. O sea, tienden a ser relativamente inelásticos y sobre todo si los agrupamos en primera necesidad, no individuales, sino primera necesidad, pues son los que necesitamos para vivir, para sobrevivir, ¿no? Ahora, ¿cómo es la elasticidad de un artículo de lujo? Muy elástica. Es muy elástica. ¿Por qué? Porque puede ser que tengan muchos sustitutos, pero el sustituto más importante del artículo de lujo es que un sustituto es no consumir nada. O sea, si es un artículo de lujo, pues una de las alternativas obvias es no consumirlo. Pero un artículo de primera necesidad no es una opción dejar de consumirlo. Por eso se llaman artículos de primera necesidad. Entonces, decimos, bueno, un artículo de lujo, un servicio, lo que sea, de lujo, tiene muchos sustitutos. Bueno, pues un viaje al Cairo tiene el sustituto de un viaje a la muralla china, o tiene el sustituto de ir a ver las cataratas de Iguazú, o ir a pasearse por los safaris en África, ¿no? Hay muchos sustitutos, no es exactamente lo mismo, pero al final es un viaje de lujo, voy a comer súper bien, me voy a pasar súper bien, voy a tener una experiencia exótica, distinta, ¿no? Y al final es un artículo de lujo, que puedo prescindir de ese artículo de lujo, pues seguramente sí, no sé, servicio de lujo, ¿no? El turismo es un servicio, puedo prescindir de eso, ¿no? Bueno, ahora, otro elemento interesante, otro factor que influye en la elasticidad de la demanda es la proporción del ingreso gastado en el bien. Este es bien interesante. Cuanto más alta es la proporción gastada en un bien, más elástica es la demanda de ese bien. A ver, si quieren, tomen nota y digiéranlo. Entre más alta es la proporción gastada en un bien, más elástica es la demanda de ese bien. Por ejemplo, si la renta de mi departamento aumenta, probablemente tendré que buscar a alguien con quien compartir o buscarme un departamento más pequeño. Pues esto sencillamente porque la renta que pago representa una alta proporción de mi ingreso. Y un aumento en ese precio afecta en gran medida mi ingreso disponible. Entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la renta mensual de un departamento, ¿no? Supongamos que estoy pagando 7,000 pesos de renta mensual y me incrementan la renta un 10%.
¿Cuánto es ese incremento? $700. 700. 700 pesos. Sí, 700 pesos. Ahora, ese incremento de 700 pesos representa una gran proporción de mi ingreso mensual, porque mi ingreso mensual es de 10,000, ¿no? Entonces, mientras antes tenía 3,000 pesos de ingreso disponible después de pagar la renta, tenía 3,000 y con eso comía, lavaba ropa, hacía todo ese tipo de cosas. Ahora me quedo con, ¿cuánto? 2,300. 2,300 pesos. ¿Qué es considerable esto? Pues seguramente sí, muy considerable. O sea, esos 700 pesos los necesito para cubrir el resto de mis necesidades. Entonces, ¿por qué va a ser elástico? Pues porque me voy a ir a buscar, o sea, voy a buscar alternativas, ¿no? Voy a buscar qué hacer, como decíamos, o buscarme con quién por compartir o buscarme un departamento más pequeño. En cambio, si yo regularmente consumo chicles o pastillas de menta o lo que sea y sube el precio, probablemente las seguiré consumiendo porque representan una baja proporción de mi ingreso total. Por ejemplo, si los chicles me cuestan 10 pesos y le suben, le incrementan el 10%, ¿no? Entonces ahora voy a pagar, ¿cuánto voy a pagar si le subieron 10% a los chicles? 11 pesos. 11. 11 pesos. Pues realmente no representa una gran proporción de mis 10,000 pesos, si se fijan. O sea, pagar de 10 a 11 respecto a 10,000, pues no es mucho, ¿no? Seguramente los voy a seguir pagando. Entonces, ¿cómo va a ser la elasticidad? Pues inelástica, porque voy a seguir, no voy a dejar de consumir los chicles porque les subieron al precio. En cambio, cuando le suben el precio en la misma magnitud a la renta, o sea, en 10%, o sea, es decir, es un bien o un servicio en donde una alta proporción, en donde destino una alta proporción de mi ingreso, ahí sí va a ser un problema, ¿no? Entonces, pues ese es el segundo elemento de esta lista de 3, ¿no? Y el Entonces, tercer, profesora, sí, entonces, entre más alta es la proporción del ingreso gastado en el bien que, entre más alta es la proporción gastada en un bien respecto a mi ingreso, más elástica es la demanda de ese bien. A ver, ya, gracias. o sea, sí, si lo ponemos en esos términos, a lo mejor a veces es un poquito difícil entenderlo, pero si le ponemos ejemplos, por eso puse estos ejemplos extremos del departamento y del chicle, de cuánto pesa en mi ingreso mensual de 10,000 pesos pagar una renta de 7,000 y cuánto pesa unos chicles de 10 pesos. Y se dan cuenta. Ustedes podrían poner un ejemplo, no sé, de su casa o de los que trabajan. ¿En qué de los que trabajan, en qué gastan una alta proporción de su ingreso? No solo los que trabajan, también los que no trabajan. ¿Se les ocurre en su casa en qué gastan una alta proporción? Yo gastaba mucho en maquillaje. Ok. Una alta proporción de tu ingreso en maquillaje, pero hablas en pasado. O sea que cuando te subían el precio del maquillaje o te lo bajaban, respondías, o sea, por ejemplo, si te subían el precio del maquillaje, ¿lo seguías comprando o dejabas de consumir o cómo es? No, es que cuando trabajaba gastaba más en maquillaje que en otras cosas. Ok. Este, pero bueno, o sea, lo que estoy preguntando es qué tanta capacidad o sea, cómo respondía tu demanda de maquillaje ante No, cambios en el precio del seguía maquillaje, comprándolo. aunque subiera de precio. Sí, porque no subía mucho. Ok. Y si baja de precio, a veces en las tiendas, a veces, digo, depende de las marcas y eso, pero las ponen al 3x2.
Pues hasta compro más. Pues sí, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, piénsenlo, pero creo que el ejemplo de la renta y de los chicles es como muy ilustrativo. Y el último elemento de los factores, o sea, el último factor que influye en la elasticidad de la demanda es el tiempo transcurrido desde el cambio en el precio. Entonces, cuanto más tiempo pase desde el cambio del precio, más elástica se vuelve la demanda. ¿Por qué? Mira, un ejemplo, digamos, de actualidad es el de los cubrebocas. Al inicio de la pandemia, los cubrebocas KN95 costaban 100 pesos o más. No sé si ustedes lo recuerdan, pero bueno, había en el mundo en el que yo me movía, había un furor por tener cubrebocas KN95, que porque eran los buenos y costaban más de 100 pesos. Fue pasando el tiempo y llegó un momento, por ejemplo, hace cerca de un año costaban, sí, hace cerca de un año, ¿no? Ya llevamos más de año y medio de pandemia. Hace como un año ya andaban como en 25 pesos y creo que ahora andan como en 10, ¿no? No sé, ustedes me pueden decir, yo ya no compro. Sí, están como en 10 pesos. Como en 10 pesos. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Que, o sea, aquí estamos, a ver, pero lo que queremos analizar aquí es qué ha pasado no solo con los cambios en los precios, sino la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, pongamos el ejemplo del petróleo en los años 70, por ejemplo, en el que el precio en Estados Unidos aumentó 400% durante la década. Eso lo van a ver con detalle cuando estudien el próximo semestre Historia General 2, en donde les van a hablar de la década de los años 70 y de la crisis del petróleo y demás. Y entonces, ¿qué pasó? Que aumentó muy considerablemente el precio, pero poco tiempo después del aumento en el precio, la demanda no cambió drásticamente, sino que fue hasta que pasó el tiempo y se desarrollaron motores más eficientes y se buscaron bienes sustitutos a través de las energías renovables, entonces fue que la demanda reaccionó, pero conforme pasó el tiempo. Lo mismo con los cubrebocas KN95. Al inicio se creía que eran los únicos buenos y ya después fueron apareciendo nuevas, digamos, tecnologías, nuevos cubrebocas de tela, que los de tricapa, que los del material fulano de tal, etcétera, ¿no? Y fueron apareciendo nuevos cubrebocas. Bueno, esa es un poco, esa es la idea, ¿no? Ahora, otro de los temas que tenemos que ver en este tema de la elasticidad tiene que ver con el ingreso total por el lado del productor, ¿no? ¿Alguien recuerda esa parte del capítulo? ¿Qué pasa con el ingreso total desde el lado del productor, no del consumidor, desde el lado del productor y la elasticidad? A ver, al productor le interesa mucho, desde el punto de vista de los productores y también del gobierno, le interesa mucho saber cuál es la elasticidad de ciertos bienes, ¿no? O de ciertos servicios. ¿Por qué? Porque a lo mejor se le puede modificar el precio, o sea, necesitamos saber si algo si yo soy un productor, yo necesito saber si algo es elástico o es inelástico al precio. ¿Por qué? Porque si algo es inelástico, pues tengo tengo capacidad para modificar el precio. Si puedo modificar el precio, tengo capacidad de modificar el precio. Pero si algo es inelástico, pues me voy a ver severamente afectada si algo es inelástico, ¿no? Entonces, de eso vamos a hacer un ejercicio, pero yo creo que la próxima clase
Y lo quería yo como mencionar antes de terminar, que hay otro tipo de elasticidades. Hay elasticidad, se las voy a poner aquí, y sobre todo pensando en que con esto vamos a continuar la próxima clase, con estos temas, es elasticidad, ingreso de la demanda, ¿quién me dice cómo sería eso, elasticidad de ingreso de la demanda, en el denominador y en el numerador, una expresión matemática? Bueno, en el numerador iría la cantidad demandada y en la parte de abajo iría lo que era como el ingreso. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo varía la cantidad demandada cuando varía mi ingreso? O sea, si a mí me pagaban 10,000 pesos, ¿cómo varía la cantidad demandada de chicles ahora que me pagan 20,000? ¿Consumo más, consumo igual o consumo menos? Eso es lo que hay que ver. Un concepto muy importante, ¿no? Ver cómo, o sea, no solo es la cuestión del precio lo que va a afectar la cantidad demandada, sino también mi ingreso. Digo, eso ya lo habíamos visto desde que vimos demanda. Necesitamos tener un ingreso para poder demandar, pero bueno, hay que ver cómo es la elasticidad de ciertos productos cuando cambia el ingreso de la gente, ¿no? Ahora, otro tipo de elasticidad es la elasticidad cruzada de la demanda. ¿A qué hace referencia ese concepto? Bueno, es la demanda que se va a tener de un bien ante el cambio de precio del sustituto o el complemento. Exactamente. Y aquí sí importa mucho ver el signo para poder saber si son Complementarios o sustitutos, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, pues eso ya lo leyeron ustedes y lo revisan con cuidado, ¿no? O sea, básicamente lo que la próxima clase me voy a ir más rápido con estos temas porque pues ya explicamos cómo calcular la elasticidad por un lado y ahorita son otros conceptos o sea, el concepto de elasticidad aplicado a otras cosas, no solo es elasticidad precio de la demanda, ¿no? Pero bueno, sí, el que nos interesa de la elasticidad cruzada de la demanda, pues es efectivamente, ¿qué pasa? ¿Cómo responde la cantidad demandada de pollo cuando disminuye el precio de la carne? Y por eso le llamamos elasticidad cruzada, ¿no? Y bueno, el último concepto de elasticidad que vamos a ver aquí es la elasticidad de la oferta, o el que viene en el libro, ¿no? ¿A qué se refiere esa elasticidad de la oferta? Pues es muy similar al de la demanda, ¿no? Queremos ver la variación porcentual en la cantidad ofertada. Voy a poner ese que muchas veces en inglés es ese de supply, ¿no? Supply. No me acuerdo si va con doble P o con una P. No sé, ya se me está cuatrapeando la ortografía. ¿Quién sabe? Creo que es con doble P. ¿Sí es con doble P? Ok. Gracias, Fernando. Entonces es la cantidad ofertada o ofrecida ante cuando hay variaciones en el precio del producto, ¿no? ¿Qué factores influyen en la elasticidad de la oferta? Pues la posibilidad de sustitución de los recursos, el marco temporal para la decisión de oferta, son principalmente los factores que influyen, ¿no? Bueno, entonces, ¿hay alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita? Como ya les decía, si hay alguna duda, la próxima clase la aclaramos, pero la próxima clase nos vamos a ir bastante más rápido, porque pues creíamos, Fernando y yo, que era importante explicar esto del punto medio y un poco más elaborar en el concepto de elasticidad. Y bueno, pues ya lo hicimos. Esperamos que pues esto aclare las dudas.
y en la próxima clase, les digo, nos iremos un poco más rápido con el tema de la elasticidad y continuaremos con el capítulo, creo que es el 5 de Parkin, que habla de eficiencia y equidad. Aquí va a ser importante que recuerden muchas de las cosas que hemos visto en clases pasadas, porque estamos construyendo sobre eso. Entonces, si tienen dudas a la hora de leer el capítulo 5, va a ser importante revisar los capítulos previos, sobre todo en el concepto de beneficio marginal, costo marginal, ¿no? Van a ser los elementos que pudieran causar un poco de ruido. ¿Hay alguna duda de lo de hoy? Tengo una duda, No, maestra. ninguna. A ver, Bueno, hay dos dudas. fue respecto, bueno, de la tarea que decía de que cuando estaba el ingreso mayor, ¿no? Entonces, bueno, en el libro decía que cuando la cantidad demandada tiene elasticidad unitaria, el ingreso total está en su punto máximo. Pero también dice que cuando hay una elasticidad unitaria, pues es que no hay una variación en lo que se obtiene. Entonces, pues no me quedó claro esa parte. Pues es el último punto que les dije ahorita, que es lo que vamos a revisar. Esto de esto que estoy poniendo aquí en la pantalla. O sea, el ingreso total respecto al productor y la elasticidad. Lo vamos a ver, si quieren hacemos el ejercicio la próxima clase, pero es bastante sencillo. O sea, la cosa es que muchas de esas veces hay que hacer como los cálculos para uno darse cuenta de qué es lo que le están preguntando y de todos modos pensarlo, ¿no? Pero sí ayuda a hacer el cálculo. Entonces, si quieres, eso lo hacemos la próxima clase. Ok, maestra, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más había dicho que tenía duda? Una pregunta también. Entonces, ¿la tarea se va a postergar o cómo va a estar eso entonces? Pues yo creo que no. ¿Qué opinas, Fernando? Pero en realidad, a ver, ya, o sea, la pregunta anterior tiene que ver con lo del ingreso total, ¿verdad? Que viene en la tarea. ¿Qué opinas, Fernando? Pues a lo mejor sí, porque creo que es un tema un poquito más complicado que los que hemos visto anteriormente, pero no creo que postergarla hasta el martes. Yo creo que una fecha razonable sería hasta el día sábado, ¿no? Porque pues ya se explicó lo que es la elasticidad, ya lo habíamos revisado, se les había pedido que leyeran. Yo creo que si permite postergar la entrega de la tarea, pues sería máximo hasta el día sábado, pero pues no sé. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo. Esto del ingreso total del productor y la elasticidad es muy, o sea, viene descrito, creo que hasta con un ejemplo en el libro. Entonces, pues simplemente hay que seguir la lógica de cómo se hicieron esos cálculos, ¿no? Sí consiste en eso, ¿no? Entonces, pues simplemente hay que hacerlo con cuidado y si aún queda duda, bueno, pues obviamente lo vamos a ver aquí en clase, pero vale la pena que hagan el esfuerzo de que no todo se los explique uno antes y ya después ustedes lo hagan, porque pues se les quita la posibilidad de ustedes pensar y tratar de encontrarle solución a algunos problemas, ¿no? Bueno, pues creo que es todo, ya nos pasamos de la hora, nos vemos entonces el martes y que tengan pues buen día. Nos vemos. Gracias, buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego, profesor. Adiós. Adiós. Bye.